Em, bueno, entonces, como les decía, la idea de esta presentación es como hacer un repaso, como una pincelada por todos los aspectos del queratocono. Entonces es un poco más general y a modo resumen y para ordenarnos un poco con esta patología que igual vemos harto en nuestro setting, al menos en la clínica se ve harto. Entonces, como introducción, bueno, el queratocono es una ectasia corneal que es progresiva, no inflamatoria y que está caracterizada por un adelgazamiento del estroma y protrusión focal, como podemos ver en este diagrama, que induce astigmatismo irregular y en general deterioro visual. Suele afectar la región paracentral inferior y algo más hacia temporal, adoptando esta morfología cónica que lo caracteriza. La prevalencia estimada se ha descrito aproximadamente 1 en 2000, aunque en realidad varía según el método diagnóstico, la región geográfica. Por ejemplo, se ha visto que es más prevalente en las regiones de Medio Oriente y Asia del Sur, pero a modo como global, más o menos 1 en 2000 sería la prevalencia. Y esta enfermedad es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, con una progresión que es más rápida antes de los 40 y en general no después de los, o sea, antes de los 30 y en general no después de los 40 años. Respecto a la fisiopatología, se ha visto que es multifactorial. En general, hay una predisposición genética que está dado por varios genes en varios loci, entonces tiene un patrón de herencia complejo, pero que se comporta con un patrón autosómico dominante en la mayoría de las series que describen. Pero a esto se le suman los factores ambientales y se habla de estos como dos hits, en el fondo una predisposición genética más factores ambientales de los que ya vamos a conversar. Está asociado a varias enfermedades. De las enfermedades sistémicas destaca las enfermedades atópicas, el síndrome de Down, el Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta y en general las enfermedades del tejido conectivo, además del SAOS que también tiene en el fondo esta como más laxitud de los tejidos conectivos que está asociado también a una córnea más propensa a ser queratocono. Y enfermedades oculares asociadas, tenemos la aniridia, los párpados floppy, que también está relacionado con esto de la laxitud de los tejidos, y otras enfermedades que se asocian a baja huesa visual, como leve retinitis pigmentosa, retinopatía del prematuro, porque al tener baja visión, los niños tienden a tener este reflejo óculo digital, que implica frotarse el ojo y eso se va a asociar a también el desarrollo del queratocono, porque el frote ocular crónico aumenta el riesgo de progresión, la aparición de eye drops y en general todas las complicaciones asociadas. Por lo tanto, hay que educar a los pacientes de que esto no se debe hacer para evitar la aparición y progresión del queratocono. Respecto de la clínica, esta es una enfermedad que en general es bilateral pero asimétrica y hay varios signos descritos clásicamente que se ven en general en queratoconos relativamente avanzados y que por lo tanto a veces no se ven tan frecuentemente en la clínica. De los más precoces que pudiéramos encontrar, pero quizás vemos poco porque no hacemos esquioscopía, es el reflejo en tijera. Podemos ver también el anillo de Fleischer, que es esta acumulación de fierro en la base del cono, que se ve mejor con la luz de azul cobalto, como vemos en esta imagen. Las estrías de Fox, que son estas como pliegues estromales posteriores en forma vertical, que disminuyen cuando uno aplasta un poquitito la córnea porque se estira. El signo de Munson, que es cierto, es esta como inflexión del párpado inferior al mirar hacia abajo. El signo de Risuti, que al menos a mí me cuesta mucho verlo, pero es este reflejo cónico que se ve en el iris cuando uno apunta el haz desde temporal. El hidrops corneal agudo, que ya sería algo muy, muy avanzado, como en esta imagen que se ve casi como un queratoglobo, pero que en el fondo es una rotura de la DCMET que implica que pueda pasar todo el líquido y que no se deshidrate la córnea en ese punto. Y que después puede dejar cicatrices, como por ejemplo en esta foto que vemos esta cicatriz que probablemente haya sido un hidrops, porque este no era un paciente que ocupaba lentes de contacto y se veía más bien posterior, aunque no se aprecia bien en la foto. Luego de un hidrops, aparte de cicatrices, también puede desarrollarse neovascularización dependiendo de cómo sea la cicatrización del paciente.
Y otro signo que ha sido descrito también, pero es más inicial y más sutil, es que pudiese verse son los nervios corneales que son más prominentes. Pero no está tan descrito. Entonces, si bien el diagnóstico del queratocono tiene una sospecha que es clínica, debería confirmarse con imágenes donde nos apoyamos de la topografía, que se ocupa la tecnología de los anillos de Plácido y el principio de Scheimpflug, donde vamos a encontrar hallazgos sugerentes de queratocono. Los clásicamente descritos son las queratometrías mayores a 47.2, la relación inferior-superior mayor a 1.2, y el SRAX, que es como la asimetría en el fondo en el eje superior-inferior, de más de 21 grados. Estos son los criterios de Raynaud's, que describió hace mucho tiempo y que los actualizó con McDonald, donde dice que menos de 47,2 en el fondo corresponde a una córnea normal, entre 47,2 y 48,7 dioptrías, estaba hablando de la queratometría, es una forma frustra, y sobre los 48,7 es como más definitivo de queratocono, pero esta es una simplificación, digamos, del queratocono, porque hay muchos otros parámetros que uno toma para decidir si el paciente tiene o no queratocono. Y de aquí se desprenden también el KISA, que es este como score que nos ayuda a ver el riesgo de queratocono, que se usa más que nada previo a una cirugía refractiva, donde ocupamos también el valor de las K, el índice inferior-superior, el SRAX, y con esta fórmula nos va a dar un porcentaje en que menos de 60% corresponde a una córnea normal, entre 60 y 100 es más una sospecha, y sobre 100 es queratocono sí o sí. Hay otros factores que se han analizado, el aumento de la curvatura inferior y adelgazamiento, que en el fondo sería el cono, y el aplanamiento a superior. Y el mapa axial, que nos va a mostrar un patrón de corbatín asimétrico. Tenemos varios patrones que se pueden ver en el mapa axial, que nos debería hacer sospechar que haya un queratocono cuando lo vemos. Pero también hay otros descritos que son más sugerentes, como por ejemplo este patrón en mariposa, el crab claw, esta vertical D y este patrón como en clown, que le llaman. Esos son más sugerentes. Y por otro lado tenemos la tomografía, que también puse al principio de Scheimpflug, y el OCT, donde vamos a ver una serie de parámetros con cortes que varían un poquitito según el autor, pero estos son los cortes que propone el libro de tomografía corneal de Pentacam, que al menos le gusta al doctor Berger, donde podemos decir que en la elevación anterior, que se ocupa la esfera de mejor ajuste, sobre 8 micras, si es que es un paciente métrope o miope, ya es sospechoso de queratocono, o sobre 7 micras, si es un paciente hipermétrope. En la elevación posterior, que también ocupa una esfera de mejor ajuste, serían 18 el corte para el métrope o miope y 28 para un paciente métrope. Otros factores que vemos es la paquimetría. En general, un adelgazamiento menor a 500 micras también podría ser sugerente, aunque no es absoluto. Puede haber pacientes con córneas delgadas que no tengan queratocono. Una diferencia entre el punto superior e inferior en un anillo de 5 milímetros centrales de más de 30 micras de paquimetría también nos sugiere un queratocono. Una diferencia de 30 micras en la paquimetría más fina entre un ojo y otro, porque ya dijimos que esta enfermedad es asimétrica, que esté descentrado el punto más delgado de la córnea versus el centro de la córnea, y que haya cambios en la progresión paquimétrica, como podemos ver acá, nos muestra que aquí entre el 2 y el 4 ya cambia de carril, y eso es altamente sugerente, y se forma este como patrón en S, que con harta imaginación pudiese ser una S, que también es bien sugerente de queratocono. A pesar de que tenemos varios criterios, hay muchas clasificaciones y distintas formas de hacer el diagnóstico. Este resumen es el que sugiere el libro del Pentacam, que es este Practical Subjective Scoring System,
que los clasifica entre riesgo moderado y alto de tener queratocono según distintos parámetros. Tenemos las K-medias, la paquimetría, las cosas que ya vimos en el fondo, el índice superior e inferior, el SRAX, los patrones que vemos en la mapa axial, las elevaciones y una serie de otros factores que debemos considerar al momento de definir si un paciente tiene o no queratocono. Ahora, ¿qué tan buenos son estas imágenes para hacer el diagnóstico? Esta es una revisión sistemática sobre la capacidad diagnóstica de las imágenes corneales avanzadas que hay hoy en día, porque antes solamente teníamos antiguamente la topografía y en el fondo los queratoconos que son más evidentes, obviamente que van a ser diagnosticados, pero aquellos que no son tan evidentes o que están en sospecha, vamos a tener que apoyarnos de imágenes y distintos parámetros para poder definir si un paciente tiene o no queratocono. Entonces, esta revisión sistemática evaluó distintas imágenes, la tomografía y evaluación biomecánica, y pudo definir que para la detección de queratocono propiamente tal, son altamente sensibles, la mayoría con una sensibilidad sobre el 90%. El área bajo la curva, que sería como la capacidad de diagnosticar a los pacientes que tienen queratocono, la mayoría, siendo 1 como lo mejor posible, la mayoría estaba sobre el 0.9. Y el rendimiento era aún mejor si es que se ocupaban índices combinados, por ejemplo, con el Bellin-Ambrosio Display o otras fórmulas que ocupan distintos parámetros y que en general tenían esta área bajo la curva entre 0,9 y 1. Pero en los casos en que había una sospecha de queratocono, se pudo ver que el rendimiento era peor. El área bajo la curva era un poco más bajo, entre 0,66 y 0,99, y la sensibilidad frecuentemente estaba menor al 90%, y había más variabilidad entre parámetros y estudios. Entonces, ese es el setting en que todavía queda por avanzar, digamos, en los pacientes con sospecha de queratocono, porque todavía hay algunos pacientes en que con distintas imágenes podemos no pesquisar. Pero cuando el queratocono es definitivo, podemos confiar harto en las imágenes que tenemos hoy en día. Respecto a la clasificación del queratocono, hay clasificaciones muy variadas. Las más conocidas son aquellas que ven, o sea, son clasificaciones tomográficas y de progresión, como la de Amsler-Krummeich, que es como la que más ha sido usada a lo largo de los años y que ha recibido varias sugerencias, modificaciones de distintos autores. Está, por ejemplo, la modificación de Alió Sabayek y de otros autores que han sacado como sus propias tablitas de clasificación. Y tenemos también el ABCD de Bellin, que es bastante útil, ya vamos a ver por qué. Existen otras clasificaciones, hay una clasificación morfológica, queratométrica, la de Home, que es de los signos, Retix, que es de biomecánica, y en realidad no hay como una que estemos como obligados a ocupar, pero la que más se ocupa en general en los trabajos es la de Amsler-Krummeich y como que ha perdurado en el tiempo. Esta es la clasificación de Amsler-Krummeich que clasifica como en severidad de 1 a 4 según la queratometría media, la paquimetría, el equivalente esférico y si es que tiene o no cicatrices corneales. Y después Alió Sabayek le agregó el tema de las aberraciones, que es muy importante en el queratocono. Pero el libro de Pentacan sugiere esta clasificación adaptada desde Amsler-Krummeich, que lo único que conserva en realidad es que existe un grado 1, 2, 3 y 4, pero le agrega todos estos otros parámetros que son la agudeza visual mejor corregida, el índice del queratocono, otros índices, signos a la retinoscopía y signos clínicos, y así que en realidad esta es bastante más completa. Pero todas estas clasificaciones tienen como el inconveniente de que un paciente puede que no cumpla con todas como los parámetros de cada una de estas variables para, por ejemplo, un grado 1, puede que tenga algo equivalente al grado 2 en un parámetro y al grado 1 en otro, y eso a veces puede dificultar un poquitito la decisión de en qué grado está de queratocono. Por eso es que les menciono eso, porque el ABCD de Bellin puntúa cada parámetro de forma independiente, de 0 a 4, y lo que considera son, para acordarse el ABCD, el A es la curvatura anterior, que considera los 3 milímetros alrededor del punto más delgado, el B es la curvatura posterior,
que considera también los 3 milímetros alrededor del punto más delgado, la paquimetría corneal mínima y la agudeza visual mejor corregida a distancia. Entonces ahí tenemos el ABCD, que está resumido en esta tablita. Esta en realidad es la actualización en que también incluye si es que hay o no cicatrización. Y esto se representa de esta manera, como vemos en esta tablita, en el Pentacam. Si es que vamos en el fondo a la página de Belín Ambrosio, vamos a encontrar todas estas cosas. Esta es una córnea normal. Por ejemplo, el A tiene aquí 0 puntos, el B también 0, el C tiene un poco más de puntaje, pero sigue siendo una córnea normal, a diferencia de, por ejemplo, esta, que es una córnea con queratocono, donde vemos que cada uno de los de los parámetros está alterado, que aquí están todos los otros parámetros en rojo, y esto es como bien gráfico visualmente para ver qué tan alterados están todos los parámetros. Ahora, esto es, por una parte, el diagnóstico del queratocono. ¿Qué hay de la progresión? Si bien el Global Consensus habla de criterios de progresión, en realidad no es tan categórico en definir exactamente cuánto tiene que cambiar cada uno de los parámetros para definirse progresión, pero las distintas fuentes que revisé llegué más o menos a esta conclusión. En primer lugar, la progresión se confirma si hay más de 2 o más parámetros exceden los umbrales definidos. Pero esos umbrales definidos son los que a veces no están tan definidos. Por ejemplo, la curvatura anterior se considera que un cambio entre 1 a 1,5 dioptría, en general hablamos de 6 meses, algunos dicen 3 meses, otros dicen un año, en la Kmax, o de más de una dioptría en la K2. Otro criterio es aumento en la curvatura posterior, pero tampoco está tan definido de cuánto, y cambios en la paquimetría de una reducción entre 10 a 15 micras, también según la serie. También se considera, pero como algo asociado y no como criterio en sí mismo, el cambio de refracción entre 0,5 a 1 dioptría. Y aquí es donde nos ayuda mucho el Belín Ambrosio Display, porque cambios en este display también pueden sugerir progresión y, como les decía, es algo mucho más visual, como más fácil de, en el fondo, que con solo comparar visualmente los dos exámenes podemos ver si es que hay progresión. Y en general hay 2 criterios. El primer criterio es que haya cambios en 2 parámetros sobre el 80, como del umbral de confianza, o sea, del intervalo de confianza. Y el segundo criterio es que haya un cambio de más de un parámetro sobre el 95% del intervalo de confianza. Entonces acá tenemos un ejemplo del Progression Display de Belín, donde podemos ver cada uno de los parámetros A, B, C, D, con las distintas tomas a lo largo del tiempo y cómo estas han ido aumentando. En este caso hay una progresión de este paciente con queratocono. Estos como patitas verdes son como el intervalo de los pacientes sanos, y el rojo es el intervalo de los pacientes con queratocono. Bueno, este claramente se salió de ese intervalo, y por lo tanto podemos decir que este está progresando. Siempre hay que considerar diagnósticos diferenciales, y aquí están algunas características distintivas que nos deberían llamar la atención cuando tengamos un paciente que no estemos tan claros si tiene queratocono. Por ejemplo, la degeneración marginal pelúcida tiene un adelgazamiento que es más inferior y periférico. Se describe este signo de la campana en el mapa epitelial, y un patrón en crab claw, que si bien se puede ver en algunos queratoconos, es como más característico de la degeneración marginal pelúcida. Y también existe el queratocono pellucid-like, que en sí es un queratocono, y que tiene el crab claw, pero que no tiene el signo el bell sign de la campana, y que puede tener una transición posible hacia una degeneración marginal pelúcida. El queratoclobo, por otro lado, es un adelgazamiento y protrusión difusa y periférica, es bien raro, y en el fondo está claro que el adelgazamiento es de toda la córnea y no de un punto focal como en el cono. Y el queratocono posterior se considera como una entidad aparte, y es cuando hay una elevación posterior, pero con una curvatura anterior anormal, y se considera que es otra cosa, digamos, porque no se comporta de la misma manera y tiende a no progresar, a diferencia del queratocono anterior.
Respecto del manejo del queratocono, siempre se describe como manejo quirúrgico y no quirúrgico, pero a mí me gusta como dividirlo de esta manera porque creo que ordena un poco más al momento de enfrentarse al paciente. Y que en el fondo tenemos dos pilares principales. Por un lado es mejorar la calidad visual o en el fondo la corrección óptica del paciente, y por otro lado detener la progresión. Y me gusta ponerlo así porque a algunos pacientes les cuesta entender que son dos cosas distintas. Bueno, en primer lugar, siempre habrá que partir por la prevención y educación, enseñar que no deben rascarse los ojos porque aumenta la progresión, que es una enfermedad crónica que no se pueden perder de los controles, que deben hacerse sus tomografías o topografías en los plazos que se les indican. Y para la corrección óptica, de mejorar la calidad visual, tenemos idealmente que seguir un esquema como más escalonado. Partir primero por lo más simple, lo menos dañino en el fondo, que son los anteojos al aire. Si es que el paciente con eso está contento y logra corregir bien, nos podemos quedar con esa opción. Si es que no logra tener una buena calidad visual, podemos probar con lentes de contacto, que ya vamos a hablar de los distintos tipos que hay. Si, por ejemplo, no tolera los lentes de contacto y en el fondo tampoco tolera los anteojos por ser muchas dioptrías, se puede considerar un lente fáquico. Podemos considerar anillos corneales también si es que no hay buena tolerancia a los lentes de contacto. Cuando hay muchas aberraciones, se ha sugerido que se haga un PRK topo guiado o guiado por frente de onda. En el fondo tenemos muchas alternativas para la corrección óptica, pero lo ideal es seguir, como les digo, esto escalonado para no hacer más daño de lo que el paciente necesita. Y como les digo, por otro lado tenemos el tema de detener la progresión, en donde la única estrategia que está realmente comprobada es el crosslinking. Entonces, a veces el paciente llega diciendo que, no sé, se puso anillos corneales y que está listo porque ya no le va a progresar, y hay que explicarle que en realidad son cosas distintas y que puede que necesite, además de estas alternativas, el crosslink. Y por otro lado tenemos el manejo de las complicaciones, en donde nuestra mayor aliada va a ser la queratoplastía, que también puede ser indicada como corrección óptica, pero la puse más en complicaciones porque en realidad la indicación es más cuando ya el queratocono es demasiado avanzado, logra una agudeza visual menor a 0,3 con cualquiera de estas medidas, con las mejores medidas. O cuando, por ejemplo, tiene una cicatriz, que independiente de la corrección que pongamos, obviamente que no va a mejorar la visión. Y también se ha descrito para algunas cicatrices apicales, puntuales, que se pudiese hacer una queratectomía fototerapéutica, pero en realidad es como, no está tan estudiado. Entonces, abrimos un poquitito de cada una de estas. Los lentes de contacto tenemos lentes blandos, semirrígidos, gas permeable, esclerales, híbridos, el piggyback, en que se pone el lente blando y encima un lente semirrígido. Y podemos ir avanzando en el fondo desde lo más básico en queratoconos leves hasta los esclerales que van a conseguir la mejor corrección óptica en los queratoconos avanzados. Y la gracia de los lentes de contacto es que corrigen la irregularidad. Por lo tanto, un paciente que quizás no ve tan bien con lentes al aire puede que sí alcance una buena calidad visual con lentes de contacto, pero explicar que estos no detienen la progresión, así que si tiene sus lentes esclerales pero está progresando, entonces igual va a haber que hacer un crosslink. Respecto de los lentes intraoculares fáquicos, en general van a estar indicados cuando o sea, no en general, sí o sí van a estar indicados cuando el queratocono esté estable. No deberíamos indicarlo si es que hay un queratocono que está avanzando, obviamente, porque esta corrección no la vamos a poder cambiar fácilmente. Y en general se indica cuando hay intolerancia a anteojos o a lentes de contacto. Pero el paciente no puede tener opacidades corneales y la agudeza visual debe ser corregible al aire, porque a diferencia del lente de contacto, este lente no va a corregir las irregularidades de la córnea. Así que por mucho que esté adentro del ojo, la corrección va a ser más similar a el lente al aire. Así que eso es un tema que hay que considerar al momento de indicarlo en los queratoconos. Y puede usarse como complemento tras un crosslinking o tras anillos o después de un trasplante. Y les quería mostrar este trabajo que es del Dr. Berger, que publicó este año, en que analizaron 24 ojos que le pusieron ICL o IPCL y que siguieron hasta por 12 meses.
y ahí la agudeza visual mejoró significativamente. El equivalente esférico final fue de menos 0,7, con un astigmatismo promedio de menos 1. Y casi un 90% de los pacientes quedaron dentro de una dioptría del objetivo, por lo tanto tuvieron resultados muy buenos, con pocas complicaciones. Tuvieron 4 rotaciones, de las cuales 2 tuvieron que reintervenir, y una catarata. Entonces, por si el doctor Berger les pregunta, es una opción segura y eficaz para mejorar la agudeza visual en un keratocono que está estable. Y eso es lo más importante, tiene que estar estable, incluso tras un crosslinking, tras anillos o un injerto. Así que es bueno tenerlo como alternativa. Y respecto del crosslinking, que sería nuestra como arma para detener la progresión, en general se va a indicar cuando hayamos demostrado que hay progresión. No deberíamos indicarlo con un solo pentacam, porque igual puede tener complicaciones y en el fondo tiene que estar justificado. Y va a estar especialmente indicado en los pacientes jóvenes. Ya antes de los 25 años lo más probable es que puedan progresar y hay que tener un umbral bajo para indicarlo, pero con una progresión demostrada. Existen varios protocolos. El estándar, que es como el que ha sido más probado, es el de Dresden, en que se ocupa riboflavina con dextran, se instila cada 2 minutos por 30 minutos y luego se expone a la luz ultravioleta A, que tiene esta longitud de onda con energía de 3 miliwatts por centímetro cuadrado por media hora, y eso da una energía acumulada de 5,4 joules. Pero han aparecido varias otras alternativas de protocolos acelerados donde se ocupa riboflavina, que también puede ser con dextran, pero en general la que se ocupa ahora es la con HPMC, en que se instila también cada 2 minutos, pero por solo 10 minutos. Me faltó mencionar que esto es EPIOF, lo que estoy describiendo, que hay que primero desepitelizar. Luego se expone entonces a la luz UVA, pero con mayor energía por centímetro cuadrado y por lo tanto menos minutos de exposición. Como les digo, hay varios esquemas. El que estamos ocupando en la clínica para el protocolo acelerado me parece que es el de 15 miliwatts por 8 minutos. Pero lo importante es que dé una energía de hasta 7,2 joules. Puede ser entre 5,4 y 7,2 joules, que en el fondo es como lo que aguanta la córnea. Importante que después del crosslinking no podemos evaluar progresión antes de 6 meses, porque todavía va a haber cambios en el estroma, en la córnea. Entonces después del crosslinking tenemos que esperar 6 meses para pedirle un pentacam de control y de ahí ver si es que efectivamente frenó la progresión o no. Porque si bien es efectivo, igual algunos pacientes progresan igual. Esta es una revisión sistemática que evalúa la seguridad y eficacia del crosslinking EPIOF para tratar ectasias progresivas, tanto queratocono como ectasias post-LASIK. Vio que respecto a la efectividad en detener la progresión, mostró una significativa reducción de la progresión de entre un 4 a 12% versus los controles que tenían entre un 14 o 46%, pero ojo que igual hay entre un 4 y un 12% que progresa a pesar del crosslinking. Entonces tampoco es que uno pueda hacer el crosslinking y olvidarse del paciente, igual tiene que venir a controles y hacerse su topografía. Y era efectivo incluso en pacientes pediátricos. Y la mayoría de estas revisiones de estos estudios, que fueron 5, ocupaban Cmax como parámetro para evaluar la progresión. Respecto a la mejoría visual, mejoraron significativamente la agudeza visual sin corrección los grupos tratados, y en 3 de los estudios la agudeza visual mejor corregida también mejoró significativamente, y particularmente en la ectasia post-LASIK, que fue uno de los estudios, un 32% ganó más de 2 líneas de la agudeza visual mejor corregida. Así que, a pesar de que no es el objetivo del tratamiento, igual es un outcome valioso, que mejora la agudeza visual. Y respecto del grosor corneal, el crosslinking causó una reducción significativa del espesor corneal comparado con controles en 3 de los 5 estudios, y por lo tanto esto nos va a limitar el uso de la paquimetría como indicador de progresión tras crosslinking, y por eso es que nos vamos a fiar del Cmax en general para definir la progresión. Ahora, respecto de la seguridad, los efectos adversos son poco frecuentes. El más frecuente es que haya un haze persistente que no necesariamente afecta con la agudeza visual, que estuvo en un 4,6%. Y otros menos frecuentes como queratitis infecciosa en 0,6 o infiltrados estériles que hayan empeorado la agudeza visual, edema o remodelados corneales sin progresión. En ninguno de estos pacientes hubo descompensación endotelial ni perforación, pero ojo que todos respetaron el límite de 400 micras de grosor corneal mínimo para realizar este procedimiento.
Y como última alternativa, entonces, tenemos la queratoplastía, que se va a indicar en general cuando haya intolerancia al lente de contacto, cicatrices apicales significativas que afecten la agudeza visual y un adelgazamiento periférico severo. Y también, en el fondo, córneas ya muy avanzadas en que, como les decía, llegan a agudezas visuales menor a CO3 por el defecto refractivo que tiene. Y las alternativas que tenemos son la queratoplastia penetrante y el DALC. La mayoría ya prefiere el DALC porque al preservar el endotelio tiene menor riesgo de rechazo inmune, y en el fondo el queratocono es una enfermedad más del estroma, no del endotelio, entonces no habría problema y sería más deseable respecto del PKP, que tiene igual un postoperatorio más largo y con mayor riesgo de rechazo, obviamente. Eso es mi presentación. Salió un poquito largo.